belleza de este país, primera vez que estoy aquí, y disfrutar de la comunión cristiana con los hermanos. Seguramente algunos nos vimos en el encuentro congregacional, aunque no perdonen, pero no recuerdo muchas caras, había demasiadas. Gracias a Dios, mucha gente, mucha gente. Y en esta mañana, pues quisiera traerles también saludos de la iglesia en España, especialmente en Barcelona, donde me reúno. Como digo de broma, allí es una iglesia muy, muy cariñosa, muy fiel al Señor, muy paciente, porque tienen a uno de sus miembros, obrero a todo tiempo, que es del Real Madrid. Así que imagínense lo amorosos que son ahí en Barcelona. Muy bien. Uno de los aspectos importantes en la vida cristiana es nuestro ministerio. El Señor, en su bondad, nos ha regalado dones, nos ha regalado capacidades y nos las ha dado para ponerlas a su servicio. Pero hay unas claves importantes para poder llevar a cabo nuestro ministerio de forma adecuada. Y yo en esta mañana quisiera hablar de 4 aspectos muy importantes, muy relevantes para el desarrollo de nuestro ministerio cristiano. Y lo voy a hacer a través de un libro del Antiguo Testamento, un profeta, el último de los profetas, que es el profeta Malaquías. Profeta muy breve, pero que tiene lecciones muy importantes para nosotros, para la vida cristiana. Es precisamente este profeta el que me llevó a escribir un comentario bíblico sobre Malaquías, porque si trata de algo relevante es sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios y cómo debe el pueblo de Dios servir a Dios. Así que si lo tienen ahí, vamos a ver algunos aspectos, que vamos a recorrer algunos de los textos de este libro de Malaquías. Evidentemente no todo el libro, pero sí con esta perspectiva de lectura. ¿Qué nos dice Malaquías sobre el ministerio cristiano? ¿Y por qué hablar del ministerio? Porque es fácil, a medida que vamos trabajando, sirviendo al Señor, es fácil poder caer en la rutina de hacer las cosas por la dinámica de hacerlas, ¿no? Es como los relojes no digitales de cuerda, ¿verdad? Le dan cuerda y ahí sigue funcionando. Pero el ministerio que hacemos para Dios no puede ser producto de la rutina, de la costumbre. Cuando pasa eso, al final el ministerio no se está realizando como debería realizarse, ¿verdad? Y esto es lo que nos encontramos en el libro de Malaquías. Un libro en el que aparecen todos los des. Un pueblo que estaba desanimado, un pueblo que estaba desorientado, un pueblo que despreciaba incluso el servicio a Dios. Era un pueblo que estaba pasando por un tiempo y un momento de profunda crisis. Ellos habían vivido una experiencia histórica como pueblo de Dios, especialmente las tribus de Judá e Israel. Espero que muchos conozcan historia porque voy a tratar de resumirla, aunque para aquellos que quizás no conocen tanto la Biblia, trataré de explicar un poquito para situarnos, ¿verdad? Pero esto era un pueblo que había vivido fuera de su tierra durante 70 años. Habían vivido exiliados. Con todo eso lo que suponía eso, vivir exiliados en medio de otra cultura, en medio de otro pueblo que los había tomado como esclavos y estaban ahí en el exilio. Dios, de acuerdo a sus promesas y misericordia, les permitió volver a su tierra con un propósito principal, que era levantar el templo de Dios, volver a ser un testimonio en medio de las demás naciones. Y cuando regresaron, pues pueden imaginarse que había ilusión, entusiasmo, ¿verdad? Muchos deseos de hacer las cosas, pero
en cuanto había problemas, lo primero que hacían era olvidarse del propósito principal por el cual Dios los había llevado. Aunque finalmente levantaron el templo del Señor. Pero pasó el tiempo. Era un pueblo que tenía muchas expectativas. Esperaban tener libertad, esperaban tener su propio rey, pero seguían bajo el dominio del imperio persa. Y esto empezó a causar de nuevo desaliento en medio de ellos. Y empezó una dinámica de desgaste y de rutina que se podía ver en la forma en la que ellos servían a Dios. Es un libro en el que se pone de manifiesto la actitud de aquellos que deberían ser un ejemplo y un modelo para los demás, como eran los sacerdotes, aquellos que servían en el templo de Dios y servían a Dios, aquellos que eran los que estaban delante del pueblo y eran los mediadores. Sin embargo, su conducta era una conducta vergonzosa. Veremos algunas de las cuestiones. Y en medio de esta situación tan crítica, de tanto desaliento, de actitudes que deshonraban a Dios, Dios establece un diálogo con su pueblo. Y lo hace de una manera muy íntima, muy personal. Si leen el libro de Malaquías, verán que es un libro en el que el lenguaje que usa Dios comunicándose a través del profeta Malaquías difiere un poco de lo que encontramos en otros libros de la Biblia y del Antiguo Testamento. Los profetas muchas veces se expresan de esta manera cuando van a hablar y transmitir el mensaje, ¿no? Así dice Jehová, así dice el Señor. Pero Malaquías expresa el mensaje de Dios de una forma muy directa, mucho más directa. Es como un diálogo entre Dios y el pueblo. Un diálogo en el que Dios hace una afirmación, el pueblo contesta y Dios rebate su respuesta. Y a través de este diálogo vamos a ver estos 4 aspectos muy importantes para servir a Dios de forma adecuada. En primer lugar, y voy a tratar doy los titulares para que así puedan tener un poco la orientación, ¿no? 4 aspectos importantes. El primero será tener una comprensión adecuada. En segundo lugar, y muy importante, será el carácter santo para servir a Dios. En tercer lugar, un compañerismo motivador y finalmente veremos un compromiso firme. Y vamos a verlo a través de algunos de los textos de Malaquías. Para mí el primero es la clave y lo más importante del ministerio cristiano. Una comprensión adecuada de quién. De quién es Dios y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a leer en el capítulo 1 de Malaquías, en el verso 1. En este caso voy a leer este primer diálogo entero. En los demás iremos únicamente leyendo algunos versículos para ajustarnos al tiempo. Dice así, Malaquías 1, profecía, palabra del Señor contra Israel por medio de Malaquías. Dice el Señor, yo os he amado, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor. Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho el Señor, ellos edificarán, pero yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel.
Aunque el texto bastaría para hacer un estudio durante unos cuantos días, vamos a limitarnos al tema principal que yo quisiera considerar en esta mañana. En este momento de crisis que está viviendo el pueblo de Israel, en un momento en el que en el templo no están funcionando las cosas, en las relaciones entre el pueblo de Israel tampoco están funcionando las cosas, el Señor se acerca y la primera frase, ¿qué es? ¿Cómo la definirían? Yo os he amado. ¿Eso qué es? Una declaración de amor. Una declaración de amor. Dios lo primero que empieza a decir es, aquí hay un problema, pero antes que nada quiero que sepas que yo os he amado y os sigo amando. Dios abre su corazón. Dios es un Dios que ha rescatado a este pueblo para hacerlo su pueblo, para tener comunión íntima con ellos. Los rescató de la esclavitud en Egipto hacía muchísimo tiempo, los acompañó a través del desierto, los cuidó, les proveyó de alimento, de agua, de vestido. Los cuidó y tuvo paciencia con ellos a pesar de que tantas veces se rebelaron contra Dios a lo largo de la historia. Pero Dios había estado continuamente expresando ese amor a su pueblo. ¿Qué esperaríamos en cuanto a la respuesta de su pueblo cuando Dios dice, yo te he amado? Si se lo dice el esposo a la esposa o la esposa al esposo, yo te he amado, y te contestan, ¿en qué? ¿Cómo se quedarían ustedes? ¡Wow! Tenemos un problema, ¿verdad? Ese pueblo de Israel no se sentía amado. Pero yo les pregunto a los que conocen más de la Biblia, ¿cuántas cosas debería haber recordado Israel? El cuidado de Dios, el amor de Dios. Les había rescatado incluso de Babilonia, pero ellos habían olvidado, eran incapaces de reconocer la mano de Dios y el cuidado de Dios en sus vidas. Habían olvidado a Dios y el amor de Dios. En el desierto, cuando Dios los había sacado de Egipto, ya se había manifestado este corazón tan olvidadizo del pueblo de Israel. Una y otra vez, después de haber experimentado el cuidado de Dios, en cuanto llegaba un problema a sus vidas, ¿qué es lo que decían? Por cuanto el Señor no nos ama, ¿verdad? Nos ha sacado al desierto, ¿para qué? Para matarnos de hambre. Siempre dudaban de Dios. El libro de Deuteronomio, antes de que Israel entre en la tierra prometida, insiste en una idea, básicamente. Ten cuidado de no olvidarte de Dios y de lo que Él ha hecho por ti. Y hermanos y hermanas, este es el gran peligro que tenemos. Cuando el ministerio de alguien no está funcionando bien, yo creo que una de las primeras causas y la más importante tiene que ver con haber olvidado el amor de Dios. Para los que conocen al Señor, yo no sé si hay alguna persona que no lo conoce, pero si no lo conoce, que escuche muy bien, porque vamos a descubrir a un Dios que no es el Dios que está allí en el cielo lejano, sino al Dios que nos ama hasta el punto de que envió a su Hijo para visitarnos, estar con nosotros, porque tiene el deseo de perdonarnos y hacernos sus hijos a través de la obra de Jesús, como recordábamos, ¿verdad? Este es nuestro Dios. Sin embargo, muchas veces decíamos, nos olvidamos de esto. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, estamos en gran peligro. Cuando alguien conoce al Señor, lo primero que hace, ¿qué es? Compartirlo y estar dispuesto a hacer lo que Él quiera. Hay pasión en nuestras vidas cuando recibimos y descubrimos la gracia de Dios para con nosotros.
El apóstol Pablo lo dice. Cuando habla del ministerio, cuando quiere explicar por qué él sirve al Señor, por qué él está dispuesto a sufrir azotes, naufragios, cárceles, nada le tiraba atrás. ¿Cómo era posible que él insistiese? No, yo prosigo la meta, sigo adelante. Solo hay una razón profunda. Y el apóstol Pablo lo resume en una frase. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Si uno olvida el amor de Dios, todo se convierte en rutina y una carga pesada. Pero cuando estamos así y somos capaces de volver los ojos, vernos a nosotros en nuestra condición de pecadores, redimidos, pero tantas veces todavía fallando a Dios, y volvemos la vista a la cruz, a la gracia de Dios, al perdón de Dios, al amor de Dios. ¡Buah! Se acabaron las excusas. Incluso a veces cuando nos enfadamos con alguien, cuando tenemos problemas con alguien, y uno se mira al espejo y dice, Señor, ¿cuántas cosas me has perdonado? ¿Cómo no voy yo a perdonar, verdad? Es el amor de Dios la base y el fundamento. Podemos ser una iglesia, y estoy convencido de que esta lo es, con un profundo conocimiento de la palabra de Dios y bueno. Podemos ser una iglesia que trabaja, que sirve hasta el agotamiento. Pero si olvidamos el amor de Dios, estamos en el más grave de los peligros. El libro de Apocalipsis, el Señor directamente se dirige a las iglesias. Y hay una que es magnífica, conocedora, fiel. Pero hay un pero muy grande. Pero has olvidado tu primer amor. La clave de nuestro servicio está en una comprensión adecuada de quién es Dios y de qué ha hecho Dios por nosotros. Necesitamos una creencia sana que nos lleve a una comunión sana con nuestro Dios. Y una comprensión sana significa también pensar bien de Dios. Fíjense por un momento lo que el pueblo de Israel en ese momento llegaba a decir de Dios. Dice más adelante en el capítulo 2 y verso 17, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y preguntáis, diálogo, ¿en qué lo hemos cansado? En que decís, cualquiera que obra mal agrada al Señor. Sí, el Señor se complace en ellos. Y también al preguntar, ¿dónde está el Dios de justicia? Uno se puede asombrar y ahora nos podemos colocar de jueces de Israel, ¿no? ¿Cómo podía decir Israel estas cosas? Pero el problema es que esta declaración de pensar mal de Dios es que si no les pasa nada a los malos, ¿verdad? Es que a Dios le da igual. ¿Qué pasa, Señor? Estoy sufriendo. Yo que quiero servirte estoy sufriendo. Sin embargo, los que no quieren saber nada de Dios, los que pasan de todo, qué bien les va. El salmista dice eso y confiesa eso también. Señor, estuve a punto de resbalar mis pies. Porque, hombre, viendo que los malos prosperan, dije, pues, ¿de qué sirve esto? Hasta que entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios. Hasta que volviendo mi vista a Dios comprendí el fin de ellos. Dios es justo y Dios al final va a juzgar el mal, el pecado. Y solo los que estamos en Cristo podremos librarnos del juicio justo de nuestro Dios. ¿Qué pensamos de Dios? Pero cuando miramos esto,
nos puede resultar muy fácil juzgar al pueblo de Israel. Hay que ver cómo olvidaron el amor de Dios. Hay que ver cómo llegaron a criticar a Dios. Pero quizás muchas veces nosotros en lo íntimo de nuestro corazón también actuamos así. Señor, ¿por qué no me das aquello que espero, que deseo? ¿Por qué no me das ya un trabajo que necesito? Y quizás podemos empezar a dudar del amor de Dios. Señor, llevo demasiado tiempo soltero, soltera. Si aquí hay personas libres con deseo, yo en mi iglesia tengo unos cuantos que están buscando pareja. Pero conversando con algunos jóvenes te abren el corazón y a veces se pasa mal porque el tiempo pasa y dices, Señor, yo quiero ser fiel, quiero formar una familia, pero ¿qué pasa? Y podemos llegar a dudar del amor de Dios. O cuando las cosas no nos van bien, o cuando tienes una enfermedad. Una cuñada, la hermana menor de mi esposa, pasó por una enfermedad muy complicada, muy grave. En algún momento estuvo ingresada y no orábamos porque no teníamos seguridad de que pudiese salir ya del hospital. Sin embargo, el Señor la levantó, la restauró y ella puede dar testimonio de todo ese proceso, ¿no? Pero yo a veces decía, si es que yo a veces me preguntaba, Señor, si yo te quiero servir, ¿por qué me pasa todo eso, verdad? Qué bueno es expresarle la duda a Dios, en lugar de acabar criticando a Dios, pero expresarla de corazón. Dios, a eso no le preocupa. Lo que le preocupaba era la actitud de este pueblo de Dios, que en lugar de hablar con Él, se olvidaron de Él y empezaron a criticarlo, ¿verdad? Y empezaron a servirle con desgana. ¿Qué necesitamos? Una comprensión adecuada de quién es nuestro Dios. Y si perdemos a veces la orientación, volvamos la mirada a Él. Concretamente, volvamos la mirada a Cristo, a lo que Él hizo por ti y por mí. Tengo un amigo de mi edad, él estuvo durante años como anciano de una iglesia también y llegó a pasar por una profunda depresión. Eso le puede pasar a los creyentes también. Y él me confesaba, caminando por la montaña uno de los días, mira, venían hermanos y me hablaban y me querían animar, pero que no. Hasta que dije, se acabó. Voy a leer los evangelios, voy a volver a Jesús. Y decía, lo único que me ayudó en ese momento era volver otra vez mi mirada a Jesús. Cuando tú entiendes quién es Jesús, cuando tú recuerdas lo que Él ha hecho por ti, tu imagen de Dios cambia. No es un juez distante, no es solo el Señor que lo es todopoderoso, sabio, es el Dios que se encarna, es el Dios que se pone piel, es el Dios que viene para expresar, en palabras del Evangelio de Juan, gracia y verdad a la vez. Aquel al que podemos volver siempre. Una comprensión adecuada. En segundo lugar, un carácter santo. Un carácter santo. Sin duda, cuando conocemos a Dios, lo que vamos a buscar y a lo que nos va a animar es a buscar la santidad. En este capítulo 1, un poco después, Dios va a plantearles otra de las cuestiones a su pueblo. Y era la actitud que tenían ellos también respecto a Dios como Padre. Dice así el capítulo 1, versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y ya que no da mucho tiempo,
La idea es, bueno, ¿cómo que te menospreciamos? Y Dios dice, hombre, en que me traéis los peores sacrificios. ¿Cómo tenían que ser los sacrificios a Dios? Lo mejor, lo excelente. Sin embargo, Dios dice, buscáis entre el rebaño el cojo, este va bien, ¿no? El ciego. Dios habla bastante de ofrendas en Malaquías. Yo no había visto números, pero sí habla de ofrendas, ¿verdad? Y una de las cosas que Dios dice es, yo soy gran rey, yo soy Señor. Servirle a Él no es plantearse a ver qué me sobra y qué le doy a Dios. ¿A Dios qué hay que darle? Lo mejor, nuestro mejor tiempo, lo mejor de nuestros dones. Tengo que hacer un paréntesis, ¿eh? El servicio a Dios siempre tiene que ser con excelencia. Y yo quiero agradecer al grupo de alabanza la forma en que nos ha dirigido, porque se nota que se quiere hacer con excelencia para el Señor. Pero no solo la alabanza, en lo que hacemos, en el servicio hacia los demás. Uno puede dar su vida por aquellos que tienen necesidad, ¿verdad? Ayudar a todo el mundo, pero hacerlo pues porque no me queda más remedio. El Señor me obliga a hacerlo, ¿no? No puedes hacer el servicio al Señor de esta manera. El apóstol Pablo dirá, puedes entregar tu vida, tu cuerpo para ser quemado, pero si no hay amor. Pero estábamos hablando del carácter santo. Perdonad que es que me vienen muchos textos a la cabeza. Cuando conocemos a Dios, Dios nos invita a un carácter santo. Y Él dice, tenéis que honrarme a mí. ¿Por qué? Porque soy el Señor. No porque lo necesite, sino porque es lo bueno y sano para vosotros. Reconocer a Dios es llevar una conducta fiel. Fiel en el servicio, pero también fidelidad respecto a nuestros compromisos con los demás. Algunos madrugaron más que otros, así que estaban aquí a las 9 de la mañana tomando un curso de consejería y salían algunos temas ahí, ¿no? Sobre relaciones y matrimonios. Pero es algo de lo que Malaquías también habla muy directamente. En el capítulo 2, de nuevo, voy saltando para tratar de agrupar ideas por temas. Dice así capítulo 2, versículo 14. Bueno, leo en el versículo anterior y nos da el contexto. Dice, pero aún hacéis más, cubrís el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos, dice Dios. En primer lugar, porque no eran las correctas, pero aquí está añadiendo otro problema. Y diréis, ¿por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Servir a Dios requiere que seamos fieles en nuestros compromisos, empezando principalmente por nuestro compromiso en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Qué pasaba? Les voy a resumir muy brevemente. Había pasado el tiempo y algunos del pueblo de Israel lo que empezaron a hacer era dejar a la compañera de su juventud. ¿Qué significa eso? Está hablando de la esposa con la que se habían casado. En la cultura oriental había posibilidad de tener más de una esposa. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban esposas más jóvenes, además de otros pueblos paganos. Es tan grave que hay dos libros que nos acompañan al libro de Malaquías, es el libro de Esdras y Nehemías, y nos dirá que en aquel momento personas del pueblo de Israel habían tomado esposas de otros pueblos, se habían divorciado de sus primeras esposas, y estas segundas mujeres, que eran de otros pueblos, enseñaban a sus hijos su idioma, el de los otros pueblos, y por lo tanto, ¿qué pasaba?
teníamos personas que no conocían el hebreo. ¿Qué podían entender de la palabra de Dios? Nada. Así que seguían a otros dioses. Lo que estaba pasando es que se estaba rompiendo la integridad del pueblo de Israel. Ahí arriba he visto un texto que habla de comunicar a los hijos la palabra de Dios. Pero aquí se estaba rompiendo. Empezando ¿por qué? Por la infidelidad. Un carácter santo requiere honrar a Dios. Un carácter santo requiere una conducta fiel. Y si fallamos, si hemos fallado, Dios aquí también tiene una promesa tremenda también para nosotros. Capítulo 3, versículo 2. Siento que voy saltando un poquito, pero quisiera espero que vaya quedando alguna idea clara de el mensaje de Malaquías en cuanto a cómo servir al Señor. Como decíamos, la situación es complicada, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? O sea, si la conducta es tan mala, ¿quién va a poder estar delante del Señor? Y aquí viene un texto tremendo. Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavandero. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y aquí el profeta nos mezcla algunas ideas que mucho después veremos con claridad, ¿verdad? Lo que dice, Dios es santo y necesita un pueblo santo. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Pero qué problema cuando tenemos pecado. Ahora aquí hay una promesa que queda todavía en lenguaje del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Señor va a venir y para que haya una ofrenda limpia lo que va a hacer es limpiar. El fuego es señal de purificación, de limpieza. Jabón de lavandero, limpiar bien, ¿verdad? Y entonces vendrá ofrenda limpia. El Nuevo Testamento nos descubre cómo se ha realizado esa limpieza. Si nos vemos sucios, ¿quién nos puede limpiar? Cristo. Así lo describe Juan el Bautista a Jesús. Él bautizaba con agua, pero el que venía detrás de él vendría y bautizaría con Espíritu Santo y fuego purificador, que no mata, que limpia. La carta a los Efesios nos habla de este Jesús que vino y se encarnó, de este Jesús que ama a su iglesia, es decir, a cada persona que cree en Jesús. Dice que Él vino precisamente para limpiarla con su sangre y mantenerla sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. ¿Y cómo hace eso Jesús? Pues porque sigue en el cielo como el gran intercesor. Y cuando tú y yo fallamos a Dios, en lugar de estar ahí tumbados en el suelo, sin hacer nada, lo que Dios nos dice, levántate, mira a Dios, confiesa tus pecados, reconócelo, pero acércate a Dios con confianza, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad, porque Él es nuestro gran intercesor en el cielo. Podemos vivir vidas de santidad porque Él sigue obrando en santidad con cada uno de nosotros. No hay nadie que esté más allá que los brazos de la misericordia de Dios. Llega hasta lo último. Y esta es una palabra de aliento porque, hermanos y hermanas, en nuestra vida cristiana más de una vez tropezamos y caemos. Pero lo que Dios nos dice es,
ese no es tu sitio. Levántate. Ahí está la gracia del Señor, está la misericordia del Señor. ¿Para qué? Para que te levantes, para que te limpie, para que sigas sirviendo al Señor. Dios no quiere espectadores en la iglesia. Dios quiere siervos que le sirvan con un corazón comprometido. Pero hay otro aspecto también muy, muy interesante en este libro. En muchas ocasiones pasamos momentos complicados, pasamos momentos difíciles. Eso es una realidad. Y el desánimo a veces y el desaliento puede llegar a nuestra vida. Pero Malaquías nos da otra clave interesante, ¿no? En este contexto tan complicado, en el capítulo 3, versículo 16, encontramos lo siguiente. Entonces, en un momento en el que muchos estaban desanimados, entonces, los que temían al Señor, y aquí significa aquellos que reverenciaban a Dios y a pesar de las luchas que podían tener interiores, en su corazón tenía un corazón que realmente quería servir a Dios. Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó y oyó y fue escrito ante él un memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Serán para mí mi especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe. Podemos pasar este texto casi por alto, ¿verdad? Pero yo creo que es una clave profunda cuando hablamos del servicio. Para poder servir al Señor de forma perseverante y fiel, necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Una de las cosas en las que insiste el Nuevo Testamento es en la necesidad de vivir como comunidad cristiana, ayudándoos los unos a los otros, animándoos los unos a los otros, sirviéndoos los unos a los otros, exhortándoos los unos a los otros, amonestándoos también los unos a los otros. El compañerismo cristiano es vital. En muchas ocasiones tenemos una visión de la fe muy individualista. Y la fe bíblica no es una fe individualista. Es una fe individual, cada uno tiene que dar el paso de fe, es una fe personal con el Señor, pero no es individualista. El proyecto de Dios es un proyecto comunitario. Dice Tito que el Señor se entregó a sí mismo para purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Cristo vino ¿para qué? Y entregó su vida ¿para qué? Para buscar y salvar lo que se había perdido. Bien, relación personal, pero para más. ¿Cuál es el proyecto de Jesús que se concreta en el Nuevo Testamento? Edificaré mi iglesia. Hechos 2. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana necesitamos vivirla en comunidad. Y en la iglesia siempre habrá personas que en ese momento pues estamos con mucha energía y gente que no. ¿Y por qué nos junta? Pues para ayudarnos unos a otros. No podríamos ejercitar una sana paciencia espiritual si no vivieses en comunidad. Todos esos hermanos, hermanas que a veces nos parecen difíciles, complicados, los ha puesto el Señor ¿para qué? Para desarrollar madurez cristiana, soportándonos los unos a los otros con paciencia, ¿no? Si todos fuésemos maravillosos, lo que pasa es que ninguno de nosotros somos maravillosos, ¿eh? Así que necesitamos compañerismo. Y finalmente, y de forma muy breve, si tenemos una comprensión adecuada de quién es Dios, si realmente desarrollamos un carácter santo, eso al final se tiene que manifestar en un compromiso firme.
Ya hemos leído el texto, pero lo vuelvo a leer. Estos que están hablando el uno con el otro, estos que reaccionan positivamente, dice, esto será mi especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos, en el día que yo actúe, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A lo que nos llama el Señor es a discernimiento de quién es Él y volvernos a Él en un compromiso de servicio. Este es el llamado del Señor también en el libro de Malaquías. Dice así, 3:7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Una fe que discierne quién es Dios es una fe que se fortalece en el Señor. Y la expresión tan hermosa de seréis mi especial tesoro es una referencia al libro de Éxodo, capítulo 19. Vosotros, los que realmente buscáis mi rostro, vosotros que buscáis la santidad que agrada al Señor, vosotros que en medio a veces aún de las luchas tenéis claro que queréis seguir al Señor, vosotros sois realmente mi pueblo. No los religiosos, los que buscan a Dios y se comprometen con Él. Hay una frase de un autor que quizás conocéis, Philip Yancey, y tiene varios libros que dice lo siguiente. Pensando en eso, en las injusticias o el desánimo, el desaliento, él dice, Dios no respondió a la pregunta sobre la injusticia con palabras, sino con una visita, una encarnación. La cruz que sostenía el cuerpo de Jesús, desnudo y cubierto de llagas, puso al descubierto toda la violencia y la injusticia de este mundo. Al mismo tiempo, la cruz reveló el tipo de mundo que tenemos y el tipo de Dios que es nuestro Dios. ¿Vale la pena servir a un Dios que ha estado dispuesto a dejarse crucificar por cada uno de nosotros? Ese es el que merece todo nuestro compromiso. Ánimo, comprometámonos con el Señor para servirle en fidelidad y en justicia. Que los bendiga. Bueno, damos gracias a Dios por su palabra.